Entonces, en la clase de hoy vamos a comenzar el concepto de cinemática y energía rotacional, que ya habíamos hablado en la última clase de que estos objetos rotaban porque se le aplicaba una fuerza, generaban un torque, pero ahora al rotar aparece este movimiento circular y genera una nueva energía que es la energía rotacional, la energía que es de acuerdo a cómo está rotando un objeto. Pero antes de comenzar con esa idea, para terminar un poco la idea de lo que es torque, uno podría considerar el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos el techo, una cuerda, una barra que está doblada, justo por la mitad? Uno tiene que considerar, y nosotros sabemos que la barra está quieta y queremos calcular sus ecuaciones, tanto la suma de torques, cero porque está en equilibrio, y también la suma de fuerza, de Newton. Uno tiene que volver a hacer los pasos que yo siempre le he dicho que tienen que considerar. El primer paso es considerar todas las fuerzas que están involucradas. ¿Ya? Entonces, las fuerzas que hay acá es una tensión. Podríamos ser más grueso el lápiz, de esta forma. Ahí hay una tensión. Acá hay otra cuerda, por lo tanto hay otra tensión. Y está el peso de la barra. Está en el punto medio, porque es homogénea. Entonces ahí está el peso. Y no hay más fuerzas. Entonces uno podría calcular la suma de fuerza, que es la de Newton, y va a dar cero. Pero cuando uno hace la de torque, recuerden que tenemos que centrarnos en un punto. La regla es el paso número 2. En el paso número 2 nos tenemos que centrar en un punto de referencia. Ese punto de referencia es un punto de giro, en el primer caso, el que predomina, siempre va a ser si hay un pivote, pero en este caso no hay pivote. Entonces el segundo caso es el centro de masa. Por lo tanto, el punto, preferentemente, uno lo puede hacer donde quiere, pero preferentemente ponerlo en el centro de masa. Es libre, realmente uno puede ponerlo acá o lo puede poner acá. Uno es libre de ponerlo. Pero siempre partan con estas reglas. Después, ustedes por sí solos estudian, cuando estudien, pueden mejorar y cambiar los puntos. Se lo he dicho miles de veces que traten de jugar con el mismo ejemplo, cambiando los puntos. Y así se van perfeccionando y se dan cuenta de ciertos detalles. Es la única forma de aprender. Entonces tenemos ese punto y ahora tenemos que calcular los torques. Este torque se va a hacer cero, el de esa fuerza del peso, porque está justo en el origen. Y solamente van a sobrevivir torques que son dependiendo de las tensiones. La diferencia en cada uno de estos es el ángulo que se forma. Primero, acá hay un ángulo de 90, antihorario, por lo tanto es positivo, porque recuérdense la regla de si es antihorario o es horario el torque. Mientras que para el segundo caso el R va para acá. Por lo tanto el ángulo no es 90, por lo tanto el torque ya no va a ser igual. Entonces se entiende ahí que ya los torques no son iguales. Entonces, porque los R son distintos, los vectores R van en direcciones totalmente distintas. Uno es horizontal, el de la derecha, mientras que el otro está en diagonal. Por lo tanto, ese R cruz F, R cruz de la fuerza, en este caso es la tensión, no van a ser iguales. Y ahí uno podría jugar. Ahí ya tendríamos dos ecuaciones y dos incógnitas, porque el peso no es una incógnita, la conocemos. Tenemos una ecuación que es la de la suma de fuerza y tenemos una segunda ecuación que es la suma de torque. Y son dos incógnitas, las T, las tensiones, y se puede calcular. ¿Qué pasaría ahora si nosotros, y se dan cuenta que es bien sencillo si es aplicando los conceptos que hemos visto en clase? ¿Qué pasaría ahora si nosotros consideramos que la cuerda está ahí? Lo que va a pasar es que los torques no son los mismos. ¿Por qué? Porque ahora lo que nosotros tenemos que pensar es que como está en el centro, la distribución, ejemplo, aquí pongamos como el punto medio de la mitad de la barra, consideramos que esto es una barra y esto es otra barra, están unidas, están soldadas, pero tienen el centro de masa ahí en el punto morado. Por lo tanto, no están a la misma altura. Naturalmente, la barra, naturalmente lo que va a hacer después de un tiempo es que las barras queden así.
porque quiere distribuir de mejor manera los torques. Están generando torques distintos. Este está generando un torque hacia acá y el otro está generando una fuerza hacia acá, pero los torques son totalmente distintos nuevamente, porque el R va horizontal mientras que el otro está en diagonal. Entonces no están distribuidos de la misma forma los torques. Ahora viéndolo como si fuesen dos barras soldadas. Entonces, uno para poder equilibrar eso, tendría que primero calcular los torques y de ver cuál es mayor y cuál es menor. Realmente no sé, no lo he hecho. Pero uno, imaginemos que están estos casos. O ese es mayor o se van intercalando. Y dependiendo de cuál resultado es que podemos correr la barra hacia la derecha o hacia la izquierda para equilibrar eso por la distancia. Recordemos que si vamos a correr, el R este se va a disminuir, pero este se va a aumentar. Uno va a decir, pero profe, si yo lo corro, ¿en qué cambia este R? Vamos a ir a borrar los R. Oh. Si yo corro esto y lo corro para acá, el R es desde este punto siempre al punto de la fuerza. Va a quedar como en diagonal un poco, en cierta medida. Pero el centro de masa ya no va a estar ahí, sino que se va a desplazar. ¿Se dan cuenta? Porque ahora tiene más pedazos, este tiene un pedazo mucho mayor. Esa es como la forma más complicada que uno podría pensar. Estos ejemplos, por si acaso, son para que piensen. Si no son fáciles, es para que interactúen con el problema y se den cuenta de los problemas que hay. En la vida normal, ustedes cuando sean ingenieros se van a encontrar con eso. Que no va a haber un libro o una ecuación que solucione las cosas. Las ecuaciones están. Todos saben, cualquier ingeniero sabe resolver ecuaciones. Pero el problema es pensar. Pensar y pensar y pensar. ¿Ya? Entonces ahora vamos a comenzar con lo que es cinemática y energía rotacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el objeto, este objeto amorfo podría ser de esta forma, nosotros le aplicamos una fuerza. Entonces, nosotros al aplicarle una fuerza, este objeto, dependiendo si estaba anclado o tenía un centro de masa, va a girar. Y se genera lo que nosotros entendíamos como un torque, ¿sí o no? Hablamos del torque, que hay un torque ahí, que es por el giro de la fuerza a cierta distancia. Necesitamos calcular el R, la fuerza, y calculábamos el torque. Podría ser horario, antihorario, y generar si el torque iba hacia afuera del plano o dentro del plano. Eso es las últimas dos clases. Pero el objeto, al rotar, ahora tiene un nuevo concepto. Además de la energía cinética, además de la energía potencial si está a una cierta altura, y si interactúa con un resorte, la energía del resorte, hay una nueva energía, que es la que vamos a denominar como energía rotacional. Es como energía cinética porque se mueve, pero en vez de desplazarse, está rotando. Y a esa energía la vamos a llamar energía rotacional, que es referente a cuando los objetos rotan. Hasta ahora no lo habíamos preguntado eso, pero ahora ya que entendemos todo esto del torque, del movimiento circular, podríamos hablar hoy de la energía. Y eso es lo que vamos a considerar. Para eso vamos a considerar esta barra, que está ahí de punto A. Esta barra la voy a pintar de color rojo. Esa barra que está ahí. Y tiene un largo L. Y gira alrededor del pivote P. Entonces ahí ya conocemos el punto de giro, que está ahí, P. Entonces, ya inconscientemente nuestra mente piensa, dice, ya, el torque lo puedo calcular fácilmente, centro de masa, distancia respecto a P. Y se calcula el torque, no hay problema. Ya somos peritos en eso, si han estudiado, no les va a complicar calcular. Y una barra, lo más simple que hay. Pero los dice que ahora observemos otra cosa. Que lo centremos en el punto A, que es el centro de masa, el centro homogéneo de la barra, y el punto B, que son los extremos. Si esta barra gira en sentido contrario a la aguja de reloj, eso quiere decir que está girando, lo voy a poner con colores, gira hacia allá, y el punto B gira hacia allá, porque los dos están unidos, nos vamos a dar cuenta que estos dos puntos, aunque estén en la barra, no tienen ciertos observables, no tienen ciertas propiedades iguales. Tienen algunas que sí son iguales, pero otras que no. Y para eso hay que recordar, hay que volver hacia atrás, algunas clases, cuando hablamos de la rapidez angular,
la rapidez lineal y la aceleración centrípeta. La angular era la más simple que habíamos hablado, porque era referente al ángulo, era la variación del ángulo en el tiempo. ¿Qué tanto cambiaba el ángulo en el tiempo? Y por eso se llama rapidez angular, porque es el cambio del ángulo en el tiempo, la velocidad, en este caso rapidez. Mientras que la lineal dependía de dónde estamos situados. Hubo toda una clase extensa de hablar sobre la rapidez lineal y que dependía de R. Mientras más alejados estábamos de R, mayor iba a ser nuestra rapidez, porque teníamos que recorrer mayor distancia. Mientras que uno que estuviera en el centro tenía que recorrer menor perímetro. Por lo tanto, no recorrían la misma distancia en el mismo tiempo. Se movían exactamente el mismo tiempo, recorrían el mismo ángulo, pero no el mismo perímetro. Por eso la rapidez lineal cambia, depende del radio. Y aparecía el concepto de aceleración centrípeta, que también habíamos hecho unas ecuaciones y habíamos llegado a esas conclusiones que están ahí. Esto es un resumen, aquí es un recordatorio, dice recordemos, pero los invito a que si se llegaron a olvidar, es simplemente volver a repasar estos conceptos, un momento, 10 minutos, 20 minutos, están las clases grabadas y subidas, no me acuerdo qué clase era, parece que la 6 o la 7 de movimiento circular. Ahora, como entendemos que este punto A y este punto B se van a mover porque la barra está girando, voy a dibujar acá la barra. ¿Dónde está la barra? Ahí. Hoja cuadriculada. Entonces, ahí. Entonces, como tenemos que esta barra está girando, vamos a hacer ahí el giro. Está haciendo un giro. Ahí. Está haciendo ese giro. Y nosotros, si lo centramos en el punto A, nosotros nos damos cuenta que este punto A gira por este perímetro. Mientras que el punto B, está ahí, va a girar por este perímetro. Por ahí. Me quedó chueco, pero se entiende la idea. Entonces giran antihorario. Entonces, como están unidos a la barra, tienen que recorrer exactamente el mismo ángulo en un determinado tiempo. La barra se va a encontrar después acá y recorren exactamente el mismo ángulo. Por lo tanto, la velocidad angular es la misma. Pero no va a ser la misma la velocidad radial, la rapidez radial. Y aquí le pusieron rapidez angular y rapidez angular. Entonces le quito el vector porque es rapidez y no es vector, es velocidad. Entonces la rapidez angular va a ser la misma, pero la radial no, porque va a depender del radio, tienen radios distintos. Uno tiene un radio por acá y la otra tiene un radio por acá. ¿Cuál va a ser mayor? El que tenga que recorrer mayor distancia, que en este caso sería el B porque está más alejado, por eso la ecuación tenía el R. Y la aceleración centrípeta era el cambio de la velocidad radial, porque dependía del radio. Ahora, ¿cuáles son los vectores? ¿Se acuerdan que habíamos hecho también, voy a borrar acá los circulitos, los vectores de esos movimientos? La velocidad angular va fuera del plano. Ya habíamos hablado en una clase que iba fuera del plano, entonces con la regla de la mano derecha sabemos que va hacia nosotros del plano, por eso el punto, y ese era W, mientras que la velocidad radial dependía del radio y mientras más alejado estamos, mayor va a ser, porque el R es mayor, no son iguales. El angular sí, el angular los dos tienen exactamente el mismo angular, independiente si acelera o no acelera, independientemente que esto no sea constante, van a tener exactamente la misma velocidad angular, pero no van a tener la misma velocidad radial, no van a ser iguales. La rapidez no van a ser iguales. Mientras más alejado, mayor. Y también hablamos de la aceleración.
centrípeta o aceleración radial, que iba hacia adentro. Que era el cambio, y habíamos hecho el triangulito del cambio de velocidad para obtener ese vector que iba hacia adentro. Y como también depende del radio, es proporcional al radio, entonces mientras más alejado está, mayor cambio tiene. Mientras más cerca, menor cambio tiene. Eso lo hago porque ahí los preguntan, los dicen, ¿cuál de los dos puntos, A o B, tiene mayor rapidez lineal? Entonces el que está más alejado tiene mayor rapidez lineal, porque el R es mucho mayor, y si lo multiplicamos por la velocidad angular, la velocidad lineal va a ser mayor. ¿Cuál de los dos puntos, la segunda pregunta dice, tiene mayor rapidez angular? Ninguno, los dos son exactamente iguales, porque recorren el mismo ángulo, porque están unidos por la barra. Entonces, como están unidos, van de la mano siempre y recorren el mismo ángulo. Y después lo dicen, ¿cuál tiene la mayor aceleración radial? Mientras más alejado, mayor aceleración radial. Y lo dicen que dibujemos los vectores, que es lo que les dice recién acá. ¿Alguna duda hasta acá? Esto es un resumen, por si acaso. Porque esto ya lo habíamos visto, un objeto que rotaba y calculamos su velocidad angular, su velocidad radial, su aceleración. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Estamos en un repaso. Lo que es nuevo ahora, y aquí lo dice, ¿qué pasaría si en vez de velocidad angular constante, en el segundo caso, en vez de velocidad angular constante, es que aumenta o disminuye, frena o acelera? Por lo tanto aparece, voy a dibujar acá un mejor dibujo en 3D. Imagino que este es el movimiento de la barra. Ahí está el pivote. Entonces tenemos la velocidad angular o rapidez angular que va hacia afuera del plano. Si el movimiento es antihorario, regla de la mano derecha. Tenemos la velocidad, que es tangencial. Y teníamos la aceleración centrípeta. Pero también estaba lo que era la aceleración angular, que era un alfa. ¿Se acuerdan que era un alfa? Sí, yo me acuerdo, era un alfa. No podíamos usar el A porque el A ya era la centrípeta, entonces usábamos un alfa. Ya no nos quedan más letras y usábamos un alfa. Y va en la misma dirección que el omega, porque el omega, esta velocidad es la que varía, o sea, chico o sea grande. Entonces, como es solamente en una dirección, el cambio de ese inicial-final va en la misma dirección. Y eso lo dicen, ¿qué pasaría si ahora acelera? Dice, ¿qué pasaría si ahora acelera la... y ahí dice la aceleración angular alfa, ¿ven? Que era un alfa. Y dice, dibújelo, dice que dice, haga un dibujo y más o menos la magnitud, nada más, de la aceleración. Si está frenando, la aceleración va en el otro sentido, va hacia, porque depende del cambio, si aumenta o disminuye dependiendo del cambio. Ya, pero yo quiero ir a lo nuevo, a lo que va a la clase de hoy. Entonces tenemos este objeto. ¿Dónde está? Tenemos este objeto que rota. Vamos a considerar una barra que rota en un pivote, porque estamos viendo pivote ahora con torque, con esto del torque estamos viendo un pivote, y está girando. Entonces nosotros podríamos considerar que esta barra realmente no es un objeto, si así tiene forma, es la suma de muchos átomos. Realmente no podríamos hacer todos los átomos, pero podríamos hacer secciones, cuadraditos. Y cada uno de estos cuadraditos, vamos a pintarlo azul, 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 verde, 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 y este rojo. Cada uno de estos cuadrados que constituyen la barra, cada uno de ellos por separado tiene un torque. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el de una barra o de dos pelotas? Calcular los torques de un objeto homogéneo o de puntos o de esferas, cuando teníamos en la esquina, los niños en la balanza, en el balancín. Entonces cada uno de estos pedacitos por sí solo genera un torque. Y la suma total me da el torque que hemos calculado de la barra.
pero cada pedazo genera un mini torque, porque está a una cierta distancia. Y si es que se le aplica fuerza o no se le aplica fuerza. Entonces, este objeto, el objeto que sea una barra o este trapezoide o lo que sea, nosotros le podemos calcular a cada pedazo, a cada pedacito de este objeto, el torque, pero también le podemos calcular la energía cinética. La energía cinética que nosotros conocemos, acuérdense, energía cinética, era 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. La energía potencial era mg por h y la del resorte era... ya no podemos poner rotación. No me acuerdo cuál era la de la resorte. Vamos a poner resorte. Y la del resorte era 1/2 de kx cuadrado. ¿Se acuerdan? K es la constante del resorte y el x era qué tanto se comprimía o se expandía el resorte. Pero fíjense en esto, el objeto ahora está moviéndose. Este movimiento es una rotación, pero se está moviendo. Entonces vamos a usar esta fórmula, la de la rotación, para calcular la energía. La diferencia va a estar esta velocidad, que esa velocidad no es la velocidad de desplazamiento, no es que el objeto se esté desplazando, sino que el objeto está rotando. Entonces esa velocidad es la velocidad de rotación. Entonces aquí la ecuación está súper rara, pero vamos a usar la velocidad radial. Esta ecuación la vamos a reemplazar, porque está rotando, no se está desplazando. Entonces la energía cinética, ahora le vamos a poner energía cinética de rotación, porque solamente lo vamos a considerar que está rotando, va a ser 1/2 de m, y ese velocidad cuadrada lo vamos a cambiar. Omega cuadrado, r cuadrado. ¿Ya? Y esta es la ecuación, es bien simple, pero ¿qué es lo que pasa? Como son mini pedacitos y cada uno tiene una masa, cada uno de estos va a ser una masa distinta y un radio desde el punto de giro. Imaginemos que el punto de giro está acá, cada uno va a tener un R distinto. Cada uno tiene un R distinto. Y es la suma total. Ahí está bien feo la suma. Pero es la suma de todos los pedazos. Ese me da el total. El 1/2 sale para afuera porque es constante. Me queda sumatoria mi omega cuadrado ri cuadrado. Alguien me va a decir, profe, ¿y por qué no puse el omega con un sub i? Si el omega también cada pedacito tiene, pero cada pedazo está unido al otro. Por lo tanto, todos tienen el mismo omega, todos con la misma velocidad angular, todos giran al mismo tiempo, pero no giran a la misma distancia. Por eso el R sí tiene un subíndice que me dice para cada pedazo. A lo que voy es lo siguiente, imaginemos este pedazo de acá, el rojito que estoy poniendo ahí. Ese está a una cierta distancia, R1, y tiene una cierta masa, M1. Pero este pedazo que está, que lo pones con verde, ahí, puede ser que sea otro pedazo que tiene menos masa, M2, y está a otra distancia, R2. Y la suma de todos los pedazos posibles me va a dar el total. Entonces, como tiene el mismo omega, lo puedo sacar para afuera, porque tiene la misma velocidad angular. Y me quedaría simplemente esta ecuación. Y esto es la energía cinética. Entonces, fíjense acá en la ecuación, porque aquí voy a borrar algunas cosas. Esto es una sumatoria, por si acaso. Está como que el Word que me entregaron está como dañado, pero esto es una sumatoria. Entonces nos dice que tenemos la energía cinética que conocemos, 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado para todos los pedazos, pero tenemos que considerar que ahora la velocidad no es del desplazamiento, es velocidad de rotación, la velocidad radial. Entonces reemplazamos esa velocidad dentro de la ecuación. Y lo que vamos a obtener, aquí voy a borrar que es una sumatoria, voy a borrar esto y ahí le voy a explicar qué es este símbolo feo. Eso ahí. Y esto ahí. Y lo que hacemos, si lo reemplazamos, es la ecuación que teníamos nosotros. Fíjense, es la misma que hice yo.
es reemplazar la velocidad por velocidad radial. Se saca el 1/2 para afuera, que es lo que habíamos hablado, y aquí poner un paréntesis, que habíamos puesto nosotros. Que todo lo que queda es como esto de ahí. Todo lo que está con subíndice queda aparte. Ahora, esa es la ecuación. Esto es la ecuación de energía cinética. Esta es la que tienen que anotar. Esta es la ecuación de energía cinética. Pero como es muy grande comparada con la otra energía, la vamos a simplificar y vamos a poner esto. ¿Qué significa ese? Es una I, por si acaso. Esto es una I, que es todo esto. Eso es el momento de inercia. Vamos a llamar a momento de inercia a la distribución del objeto. ¿Cómo está distribuida la masa? Sea homogénea o no sea homogénea y dependiendo de su forma. Eso es el momento de inercia. Es la distribución que tiene el objeto. Oh, quería agregar una hoja y no la pude agregar. ¿Dónde está? Ah. Entonces yo tengo este objeto, o puedo tener la misma masa pero distribuida de otra forma. Y cada uno de estos va a tener un momento de inercia distinto. Porque va a generar diferentes rotaciones, diferentes torques y va a generar que se mueva distinto. Entonces, el momento de inercia, que este es el concepto nuevo, es la suma de la distribución de la masa en su espacio, el R cuadrado. Y eso lo favorece para calcular la energía cinética, que va a ser un medio, se me olvidó, de la velocidad angular por el momento de inercia. Y eso es lo nuevo que vemos hoy día. Los objetos al rotar tienen una energía cinética de rotación que la podemos calcular con esta ecuación o con esta más simple, pero hay que saberse este concepto de momento de inercia, que es la suma de las masas por R. Y eso es lo que tenemos ahí. Entonces el nuevo concepto, el momento de inercia. Y ahí está exactamente la misma ecuación, por si acaso aquí está, la repitieron 2 veces. Entonces el momento de inercia, esa es la notación. Como antes veíamos el momento lineal, cuando vimos el momento lineal, que era la capacidad del objeto a mantener su estado, a mantenerse quieto o a mantenerse en movimiento, el momento de inercia es como la capacidad que tiene el objeto para rotar. Si el objeto está distribuido de cierta manera o tiene mucha masa, me va a costar más rotarlo. O si tiene menos masa o está distribuido de otra forma, me va a costar menos rotarlo. Sí, el momento de inercia es una buena pregunta. Ese momento de inercia está orientado por el centro de masa. Hay que saber el centro de masa del objeto. O después vamos a hacer más adelante otro ejemplo que también se puede calcular el momento de inercia desde otro punto de vista. Pero, el momento de inercia más que el centro de masa es el punto de giro. Porque tenemos que, ese punto que yo les dije que era muy importante, el punto de rotación, el pivote, del punto del que no se va a desplazar, solamente girar, desde ese punto es el que vamos a calcular el momento de inercia, siempre. Porque es el único punto, ese puntito negro, es el único que rota, pero no se desplaza. Por lo tanto, no tiene velocidad radial. Es cero. Entonces, la pregunta sería otra. Si yo cambio mi punto de giro, ejemplo el 1 y el 2, no va a ser el mismo momento de inercia. Puedo tener el mismo objeto, pero no voy a tener el mismo momento de inercia, dependiendo de dónde está mi pivote. El pivote me va a hacer que el momento de inercia cambie. Esa es la pregunta realmente. ¿Ya? Y cada objeto tiene un momento de inercia distinto. Y son tantas distribuciones, hacia ahí cilindros, barras, esferas, huecas, esferas rellenas, cuadrados, rectángulos, lo que a usted se le ocurra, que son muchas ecuaciones, pero aquí hay en general, hay formas de acá los dicen en el curso por lo menos cuánto es el momento de inercia. Para cilindros o para barras. A mí no me gusta sabérmelas de memoria, pero me gusta como que por lo menos entiendan algunas cómo se calcula. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es cómo calcular el momento de inercia. No está dentro del curso, pero es bueno saber cómo calcularla.
Imaginemos esta barra. Tenemos esta barra de acá. Y fíjense, lo primero que tenemos que hacer, porque así uno sabe si el alumno entendió o no entendió el momento de inercia, es fijar el punto de giro. Tú, si no tienes un punto de giro, no puedes calcular el momento de inercia, porque no está girando. Necesita un punto de giro. Vamos a considerar que el punto está al medio, en el centro de masa. Es una barra homogénea y está ahí en el punto. Y vamos a hacer que esta barra gire en ese punto de masa, como que haga una hélice. ¿Ya? Entonces, los tenemos que recordar y vamos a calcular la energía cinética y la energía y el momento de inercia. Entonces, la energía de rotación, acuérdense, era 1/2 del omega cuadrado, velocidad angular, por el momento de inercia. Y el momento de inercia, que es lo que necesitamos calcular primero, era la suma de la masa por r cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Para cada uno de las masitas. Es como que cada uno de los pedazos yo subdividiera la barra. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esta barra yo la puedo subdividir en muchos pedazos. Y cada uno de esos pedazos tiene un pedacito de masa, un delta M. Cada uno es un delta M. Y cada uno de esos delta M tiene una densidad. Vamos a llamarle ρ, la densidad. Puede ser homogéneo, puede ser que cada uno de estos esté hecho del mismo material, entonces tiene la misma densidad, o puede que no. Y esa densidad tiene un cierto largo. Es calculable, es la definición de densidad, fíjense, si en física o en química, lo van a ver después en 130, pero en cursos de ciencia media también lo tienen que haber visto, es la masa partido en L, la densidad, o X, en este caso X. Pero acá hago un delta y un delta muy pequeño. Entonces ahí tengo la ecuación de densidad. ¿Ya? Entonces, si esto es más pequeño todavía, pues el límite cuando se hace más pequeño pasa a ser derivada. Eso ya habíamos hablado también en algunas clases que era la derivada. Entonces, fíjense, en esta ecuación yo puedo hacer que los pedazos sean tan pequeños que ya yo no estoy sumando, estoy integrando, estoy estirando. Esto, fíjense, como que yo tomara los extremos de la sumatoria y la estiro y se forma esa S. Es el símbolo de la sumatoria, por si acaso, en integral, es un estiramiento. Entonces tiro ahora esta sumatoria, es más pequeño, todavía lo hago cortes más pequeños. Entonces, como los cortes son más pequeños, ya no son M. Voy a poner color. Esta M ya no es una M de un objeto, sino que es la suma de muchos objetos muy pequeños. Son un delta M. Y cada uno de estos tiene un R. Entonces, reemplazo. Ese DM lo reemplazo porque lo tengo. Y me quedaría de R cuadrado, y en vez de X o R es la letra que estoy usando, que significa exactamente lo mismo, distancia. Entonces voy a usar R. S de X representa distancia, muy pequeña, pero es una distancia. Y en el otro ejemplo estamos usando el R, entonces era simplemente entender eso. Y hacemos la integral. Vamos a integrar desde este punto hasta este punto. Si acá está el 0, si ahí está el 0, imaginemos que la barra mide L. Si la barra mide L, estoy yendo del L medio negativo hasta el L medios. ¿Por qué? Porque mi 0 está al medio. Entonces, si mi 0 está al medio, para acá hay un L medios. Y para acá, como es negativo, es un menos L medios. Entonces, mi integral va de L medios a menos L medios. Integro, por si acaso. Por eso en este curso no como que te dan la fórmula del momento de inercia, te dan las fórmulas de la barra o te la hacen memorizarla. Porque yo entiendo que ya a esta altura deberías saber integrar. Y si no, ocupen las fórmulas, pero es bueno también aprovechar porque están también en Mate 2 o van a tener en otros cursos que van a tener que integrar. Entonces, integramos. El ρ no depende de R, entonces sale para afuera, es una constante. Y me queda la integral de L medios menos L medios de R cuadrado en dr. La pregunta es, y esto sí lo saben hacer ustedes, ¿qué tengo que derivar? Es al revés.
¿Qué tengo que derivar para que me dé r cuadrado? Que la derivada me dé r cuadrado. Y es r cubo partido en 3. Si yo derivo r cubo dividido en 3, si lo derivo, me da r cuadrado. Eso es la derivada, eso es lo que significa derivar, es como al revés. En vez de derivar, estoy preguntando qué tengo que derivar para obtener el de adentro. Y lo evalúo entre L medios y menos L medios. Y ahí estaba el ρ de afuera. Entonces me queda el ρ, evalúo. ¿Qué significa evaluar? Que primero evalúo en el primero de arriba, me queda L medio, reemplazo, donde hay un R lo reemplazo por S, menos el de abajo. Ahí. Ese es el valor del integral. Por si acaso el orden es el siguiente. El que está arriba se reemplaza y el que está abajo se reemplaza después. Y siempre hay un menos entre medio, porque va del mayor al menor, hay un cambio. Ahí tengo la integral. Tendría que reemplazar, me quedaría un L cubo, un partido en 8, por el 3. Sí, me quedaría ahí. Fíjense que el otro me va a dar con negativo que está el cubo, entonces sumo. L cubo, hay un paréntesis, L8. Se van el factor común hay un 2, y me quedaría ρ, L cubo, 3 por 4, por el 2. Dos veces se repite la fracción y me queda el 3, que eso es un 12. Y ahora fíjense en la magia. Si vemos la fórmula de la barra, me da ml cuadrado partido en 12. Y a nosotros nos dio ρ L cubo. Pero ¿qué era ρ por L? M. Entonces ocupo uno de esos y me queda un M. La masa total del objeto, L cuadrado partido en 12. Esta es la ecuación. Porque no tengo que dejarlo en función de la densidad, o lo tengo que dejar en función de la masa. Entonces tengo que acordarme la ecuación de la masa. Entonces ahí uno calcula el momento de inercia. No es fácil, mire, y esto hay que dar una barra. Ahora imagínense si, ahora así, solamente mentalmente, el centro, no vamos a hacer rotación en el cero, sino que vamos a hacer que el eje de rotación está acá, en una esquina. Lo único que va a cambiar es la integral. La ecuación es la misma, pero la integral va ahora de L a 0. Y ese puro cambio de integración lo que va a originar es que el momento de inercia sea este. Los invito a ustedes que si quieren practiquen y calculen esa integral y les va a dar exactamente el mismo. Recuerden que todo esto es grabado, entonces después pueden ver fácilmente esta integral y los pasos. Pueden hacerlo para distintas barras. Lo difícil, y eso hay que ser honesto, la complejidad está cuando nosotros calculamos, no sé, el de un cubo o un rectángulo, porque ahí son doble integral para el X y para el Y, porque está en un plano. Imagínense en una esfera, una triple integral, y eso lo ven recién en Mate 3. Bueno, no, en Mate 4. En Mate 024 ven integrales triple. Entonces logramos el problema y cuando calculamos esfera, ocupen esta fórmula. De la esfera sólida y la esfera hueca. Y sin fin. Esta guía por si acaso está en el aula. Y uno puede buscar también en internet momentos de inercia. Escribe así, tal cual en Google. Momentos de inercia y te sale todos los momentos de inercia por tabla. Hay dibujitos y que te muestran cómo calcular. ¿Todo bien? Por si acaso esto era como para... A mí no me gusta que no sepan de dónde sale el momento de inercia, que es simplemente la suma. Pero vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Sin integrales que este de acá, de esta barrita. Esta barra, lo que tiene solamente nos dice que la masa de la barra es despreciable. Entonces son tres objetos. Son como si fuesen tres pelotas nomás. Que estos sí tienen masa. Y vamos a calcular el momento de inercia. Ya teniendo, recuerden que sí, el momento de inercia es lo más importante, porque si ustedes tienen el momento de inercia, pueden calcular energía cinética. Basta con que, se me había olvidado, después que calculamos esto,
Solamente había que reemplazarlo por la velocidad angular, que los van a dar la velocidad angular, y podemos calcular la energía cinética. Ahora, vamos a considerar entonces esta barra con 3 masas, 2 al extremo y 1 al medio, y vamos a calcular lo siguiente. Nos dicen que calculemos la energía cinética cuando, en dos casos posibles, cuando el eje de, y fíjense, siempre hay que fijarse el eje de rotación, es una de las esquinas. Entonces vamos a calcular eso, que el eje de rotación está acá. Y vamos a calcular el momento de inercia. Entonces, primero en la energía cinética necesitamos el momento de inercia. Va a ser la suma de la masa por r cuadrado. Pero son 3 masas nomás. La barra no es despreciable. Acá nos dice que la masa de la vara, de varilla, es despreciable. Entonces son 3 objetos nomás. Vamos a llamar objeto 1, objeto 2 y objeto 3. El objeto 1 y los 3 tienen exactamente la misma masa. Entonces va a ser el M1 por el R, pero el R es 0. 0 cuadrado. Porque está justo en el punto de origen del giro. Está en el punto de giro. Más el M2, que está a una distancia R cuadrado. Más el M3, que está a una distancia de 2R, fíjense en el dibujo, al cuadrado. Eso lo que me va a dar es que esto es 0, y me va a dar, y como son las mismas masas, lo voy a dejar ahora con la misma masa, M4R cuadrado, y eso me da 5MR cuadrado. Calculamos el momento de inercia. ¿Ven que es fácil? El momento de inercia, cuando son puntos, es sumatoria, porque si son, me refiero que no es infinito, una barra infinita. Entonces, porque tiene infinitos pedacitos. Pero si son 3 puntos cualquiera o 3 objetos que los dan las masas totales, es re fácil calcular el momento de inercia, porque es sumar. Multiplicar las masas por R. Entonces, a cada uno le calculamos las masitas y multiplicamos por los R, que están al cuadrado. Ahora nos dicen que calculemos el momento de inercia, ¿dónde está ahí? Pero eligiendo el centro, que el sistema de referencia ahora, el sistema de giro, disculpen, el sistema de giro está en el centro. Entonces, como está en el centro, el punto de giro, el momento de inercia va a ser distinto. Vamos a calcular. La sumatoria de MU, R y cuadrado. Y tenemos exactamente lo mismo. Tenemos M1, R cuadrado. M2, fíjense en el dibujo, el M2 ahora está en 0. Y el M3 en R nuevamente. Da lo mismo si es positivo o negativo, que está en el cuadrado. Entonces no lo van a complicar. ¿Ya? Y ahora sumamos. Como tiene las mismas masas, tendríamos ahí el momento de inercia. Y es totalmente distinto como habíamos dicho. Ahora, y aquí tienen que tomar toda la atención, porque esto le va a solucionar todos los problemas. Lo calculamos un momento de inercia, pero fíjense en lo que viene ahora. ¿Qué pasaría si yo tuviera una forma, imaginemos así, y quiero calcularle el eje de rotación hasta acá? Visto desde arriba, esa es la figura que tengo y la voy a rotar, toda esa figura. Ustedes lo que tienen que hacer, ¿se acuerdan? Es calcular la distancia. ¿Sí o no? Pero tendrían que calcular la distancia a cada punto, que es imposible, es monstruoso. A cada uno tendría que calcularle la distancia, el centro de masa, si el objeto es deforme o si está compuesto por figuras. Pero hay una solución que te va a solucionar esto, para figuras muy raras, y es esta ecuación, que uno puede calcular el momento de inercia para cualquier objeto que sea deforme, que sepamos que es un cuerpo grande con masa tanto, de la siguiente forma, que el momento de inercia va a ser igual al momento de inercia del objeto
de que primero nos olvidamos del centro de giro, sino que nos preocupamos del objeto del centro de masa, y le sumamos la distancia que hay entre el centro de masa y el centro de giro. ¿Qué significa? Con palabras muy simples, porque es como chino. Imaginemos que tengo este objeto, una esfera, y el centro de giro está acá. Este es el centro de giro. Entonces la esfera gira así, vista desde arriba. Nosotros, si queremos calcular el momento de inercia, no es un punto, porque esta es una esfera. Entonces, como es una esfera, acuérdense que tendríamos que hacer pedazo por pedazo. Y cada uno de esos pedazos tendría un R. Tendríamos que calcularle integrales del R a cierta distancia, que es monstruoso. Pero esta ecuación te dice lo siguiente, y aquí tomen la atención. Te dice que el momento de inercia que tú quieres calcular va a ser igual a lo siguiente, que tú te olvides del giro y calcules el momento de inercia del centro, primero del centro de masa del objeto. Es como que te olvidaras por un momento de que está girando y solamente calcula el momento de inercia del objeto. Ese lo podemos calcular, el momento de inercia del centro de masa. Fíjense en eso, es un momento de inercia del centro de masa. Siempre que salga una SM abajo significa que es del centro de masa. Y a ese centro de masa le tenemos que sumar ahora el momento de inercia, como que toda esa esfera o el objeto se convierte en un punto. Que todo ese objeto se convierte en un punto. Y es simplemente el momento de inercia va a ser, para calcular, acuérdense la ecuación del momento de inercia, que la sumatoria de la masa por r cuadrado, es como si fuese una masa total del objeto, la masa total del objeto, por la distancia que hay acá, d al cuadrado. Entonces, fíjense en algo. Lo vamos a hacer con el ejemplo anterior, el que hicimos recién. ¿Por qué pasa eso? Lo que nos dice es que si nosotros queremos calcular, voy a borrar acá, el centro, el momento de inercia, si estuviera en la esquina, el momento de inercia que estuviera en la esquina, va a ser igual a que si calculamos el del centro de masa, más la masa total del objeto por la distancia que está. Este momento de inercia lo calculamos, que era este. Porque este era el caso cuando estaba la barra al medio, cuando el centro de giro estaba al medio. Y el de al medio, la solución era 2 veces mr cuadrado, por lo extremo. Entonces, ese es el del centro de masa. Pero tenemos que agregar este. Ese va a ser la suma total, la masa total, como que lo vamos a comprimir toda esa figura amorfa en un solo punto. ¿Cuánto es la masa total? 3m. Entonces la masa total es 3m y la distancia que hay va a ser la distancia desde el punto de giro al centro de masa. ¿Cuánto es la distancia? R cuadrado. Entonces, fíjense, el m por si acaso es el mismo, ahí lo puse en mayúscula, pero es el mismo m. ¿Cuánto me da la suma de eso? 5mr cuadrado, ahí está el cuadrado. ¿Y cuánto dio el momento de inercia cuando estaba en el giro? Exactamente el mismo. Entonces hay dos formas. Y eso es lo que te dice esa ecuación, que hay dos formas, pero va a ser mucho más fácil esta. Esta va a ser mucho más fácil. Porque te olvidas, imaginemos otra figura, imaginemos esta barra, así, son dos barras iguales. Y el centro de giro está acá. Entonces queremos calcular el momento de inercia. Entonces para calcular ese momento de inercia, tenemos que calcular el momento de inercia de la barra primero. Pero como están las dos barras unidas, podríamos considerar que son dos barras. Una acá, y le calculamos el momento de inercia de esta barra. Y después, vamos a dejarla ahí, momento de inercia de la centro de masa del 1. Y le sumamos
ahora con esa distancia. El momento de inercia del centro de masa, que sería como la masa grande de la barra 1, por la distancia de 1. Más el del objeto 2, vamos a llamar. Este va a ser el punto naranja. Ese punto naranja es otra barra. Aunque estén soldados, pues yo puedo verlo como dos objetos ahora, no como uno, sino como dos. Igual que como el problema del torque. Porque están unidos, pero yo los puedo ver como dos barras en vez de una doblada. Y van a tener su centro de masa del objeto 2 más esta masa total, esa masa total de la barra 2 por esta distancia de 2. Y eso es el momento de inercia total. Entonces se arregló el problema porque no tenemos que hacer integrales, simplemente barras. Todo verlo como barras o figuras más simples. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Entonces recuerden, por si acaso, que estos problemas va a ser esta clase grabada, está siendo grabada, y después se sube tranquilamente. Y yo los invito a que realmente esta la vuelvan a ver y después la próxima clase, la próxima semana, cualquier duda me la digan. Pero repasen esto del centro de masa. Entonces, esta es una de las ecuaciones más fuertes que hay en centro de momento de inercia, que lo dice que si queremos calcular el momento de inercia de un punto de giro, del eje de giro, basta simplemente calcular el centro de masa del objeto, calcular el momento de inercia visto desde el centro de masa, y sumar simplemente ahora ese concepto de una masa puntual a una cierta distancia. Ahora, imaginemos que tenemos esta hélice, este ventilador en el techo, y visto desde abajo, vamos a dibujarlo. Entonces ahí está el ventilador. Las tres aspas son iguales. Y dice que comienza el movimiento de rotación del ventilador que cuelga en el techo y demora 10 segundos. El tiempo que se demora son 10 segundos. ¿Ya? En alcanzar la rapidez angular constante. 240 revoluciones por minuto. Eso significa RPM, revoluciones por minuto. Entonces, inicialmente está quieto. Yo lo enciendo y se demora 10 segundos llegar a 240. Entonces yo puedo calcular la velocidad angular. Porque recuerden que la velocidad angular era la cantidad de ángulo en determinado tiempo. Era un delta θ en un delta t. Entonces son 240 revoluciones por minuto. Yo podría saber cuánto es una revolución, que son 2pi radianes. Y son 240, multiplicar esas 240 por 2pi por minuto. Y podría calcular la velocidad angular final, la velocidad con que llega. ¿Ya? No habría problema. Al mirarlo desde el punto de vista, va en contra de la aguja reloj. Entonces va en contra del movimiento de las agujas reloj, antihorario. Cada una de las aspas tiene 2,5 kilogramos. Entonces lo están diciendo que veamos cada una como una barra distinta. Cada una de estas tiene 2,5 kilogramos y un largo de 0,6 metros. Dice 60 centímetros, pero lo dejamos en metros. Cada una de largo. Entonces, si son una barra, fíjense, si son una barra, podemos calcular el momento de inercia de cada barra. Sin que los pregunten. Solamente por calcular. El momento de inercia va a ser entonces la suma total, que son 3 barras, mr cuadrado. Pero el centro de giro lo vamos a poner que está al medio, porque ahí está donde está girando el punto de giro. Entonces, para calcular el momento de inercia, vamos a solamente olvidarnos de 2 barras, esta y esta, y solamente una, y van a ser la misma para los otros dos, porque es simétrico. Y para calcular eso, tendríamos entonces que usar la otra idea, que era lo siguiente. Sería el momento de inercia del centro de masa más
la distancia que hay acá por la masa total del objeto. La masa total del objeto es 2,5, que ya me la dan, por la distancia al cuadrado, que sería 0,3 al cuadrado. Porque esto es 0,3 y la masa del total de la aspa es 2,5. Lo único que tengo que saber es el momento de inercia del centro de masa. Y para eso me voy a la fórmula de la barra, que la habíamos calculado, la calculé ahí está. Pero la vamos a verificar. Y es esta, porque está en un extremo el punto de giro. Entonces, la masa, L cuadrado partido en 3. Entonces, es la masa, que es 2,5, lo voy a anotar la fórmula. Acá. Es la masa, L cuadrado partido en 3. Entonces, la masa es 2,5. El L se refiere nuevamente a... Aquí el L es engañoso porque el L es la barra. Fíjense a dónde está la ecuación. Tienen que fijarse. Esto es L. Es el largo de la barra. Entonces hay gente que tiene la fórmula, pero como nunca la ha usado, no se da cuenta que ese L no es 0,3, sino que es 0,6. Partido en 3. Y le tendría que sumar esto. Y esto es el momento de inercia de una barra. Y como son 3, multiplico por 3. Entonces se va el 3, me queda más 3 veces 2,5 por 0,3 al cuadrado. Y ahí está la ecuación. Podría sacar factor común 2,5 y ahí jugar un poco. Y ahí está. Entonces ya tengo el momento de inercia. Sin que me lo preguntaran, calculé el momento de inercia. Y si tengo el momento de inercia, puedo calcular la energía de rotación. Porque la energía de rotación va a ser simplemente un medio de la velocidad angular, y la velocidad angular la calculamos, porque tengo que saber que son 240 revoluciones, que son 240 por 2pi, por minuto. 60. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué ocupó la fórmula del extremo? No me quedó muy claro porque no Porque se puede ¿dónde está hacer. el punto de giro? ¿Dónde está? En el ventilador. Ah, buen punto. Ya. Ahí está, justo en la esquina. Gracias. Sí, no, si yo también lo pensé, decir ya el centro de masa, pero no es el centro de masa porque el giro está en uno de los extremos. Tenemos que fijarnos siempre cómo está girando la barra. Por eso usé la fórmula del centro de la barra girando desde un extremo. La otra es partido en 12. Y ahí está. Entonces tengo el omega, ahí me queda el omega cuadrado. Entonces, bueno, por la inercia. Y calculé la inercia, y tendría que calcular el momento de inercia dividido por 2 y tengo la energía cinética de rotación. Ahora vemos las preguntas, ni siquiera hemos visto la pregunta. Dice, suponga que la aceleración angular es constante durante la partida. Determine su magnitud y dirección. Entonces una pregunta como que nada que ver con un momento, pero igual la vamos a calcular. Lo que nos dice es que calculemos la aceleración angular. Entonces la aceleración angular, delta W partido en delta T. Esa es la definición de velocidad angular, la aceleración angular. Finalmente, sabemos cuánto mide. Finalmente, esos 240 por 2pi partido en 60, que es la velocidad final, constante. Y inicialmente es 0, que está quieto. ¿Y cuánto se demoró? Nos dicen que se demora 10 segundos en alcanzar ese lapso de 0 a 240 revoluciones por minuto. Y ahí está. Es como, esta pregunta es como tonta, es como volver hacia atrás. No es nada nuevo. Es calcular simplemente la aceleración angular. Calculamos el valor y la dirección ya sabemos hacia dónde va. Pues va regla de la mano derecha. Ya. Y después lo dice, construye el modelo. Esto es el modelo nuevamente. Construir el dibujito, calcular todo. Y lo dice para calcular el momento de inercia. Lo calculamos. El momento de inercia del ventilador, total, las 3 aspas. Calculamos realmente una aspa y multiplicamos por 3, porque son 3 aspas. Y la energía cinética de rotación. Y con eso calculamos todo.
Después viene otro problema, pero que no tiene dibujo, entonces no quiero gastar mucho tiempo en dibujo. Problema de aplicación. Estas dos barras. Entonces, fíjense que hay dos barras y nos dicen que las barras son muy delgadas y que tienen cierta masa. Son iguales. Las dos barras tienen exactamente la misma masa y tienen el mismo largo y están soldadas. En este extremo están soldadas. Entonces, fíjense que eso es bien importante. Que independiente si es una forma la que sea, ejemplo el de la tarea, fíjense que el de la tarea era así, es como verlo como dos barras distintas que están soldadas. Y ahí se solucionan todos los problemas. Ahora que tenemos estas dos barras, dicen que calculemos el momento de inercia del cuerpo completo que gira en el pivote. Entonces es monstruoso porque realmente no podríamos calcularlo, tendríamos que hacerle integrales de la figura rara. Pero nuevamente son dos objetos y lo están diciendo, con eso lo ayuda a todo. Una barra acá y otra barra acá. Entonces, como son dos barras distintas, a cada una le podemos calcular el momento de inercia. Vamos a llamar el momento de inercia a la barra 1 y a la barra 2. Vamos a agregar una hoja. Entonces, para el momento de inercia del 1, vamos a decir que el momento de inercia total va a ser el 1 más el 2. Eso es el total de la barra. Ahora, del 1 es simplemente el momento de inercia del centro de masa más el que ya sabemos, la masa total del objeto por d cuadrado de 1. La masa la conocemos. La masa es m, lo dicen ahí, da 5 kilogramos. Entonces ahí podríamos reemplazar tiro 5 kilogramos. Y el d es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Esto es de 1. Hay un triángulo, por si acaso ahí se forma con un triángulo rectángulo, porque está justo al medio. Entonces, y tengo un ángulo. Entonces puedo saber D1 por seno, tangente, coseno. Pero puedo calcular D1. No hay problema. Ustedes lo pueden calcular D1. Lo voy a dejar simplemente para no gastar tiempo, pero pueden calcular D1. Que sería el cateto opuesto al ángulo de 60 grados. Hay un seno, y seno de 60 y se calcula. Y van a decir, ya, pero profe, pero yo no conozco los otros catetos. Sí los conoce, porque sí conoce cuánto vale la hipotenusa, que vale L, que el L vale 1,5. O la mitad del cateto adyacente, que es la mitad del 1,5. De las dos formas va a dar igual. Entonces tengo ese de 1. Pero el del centro de masa. Necesito calcular el momento de inercia de una barra en del centro de masa. Entonces nuevamente me voy a las fórmulas de las barras. Pero ahora va a ser distinto porque es el del centro de masa, que es este. Fíjense, hasta ahí hasta lo ponen ahí con un SM. ISM, el otro no lo ponen con ISM porque coincide, es del centro de masa. Entonces ahí está. Entonces ML partido en 12. Uno cuando lo ocupa muchas veces ya como que se lo sabe, ya como que se lo memoriza. Entonces va a ser la masa, que vale 5, por el largo al cuadrado, que es 1,5, partido en 12. Y eso es el centro de masa, el momento de inercia del 1. Ahora si uno va a hacer del 2, va a decir, pero profe, va a dar lo mismo porque es la misma barra. No. El momento de inercia del centro de masa va a ser el mismo. Ese va a ser exactamente el mismo. Porque tienen exactamente la misma forma y la misma distribución. Pero el que no va a ser igual va a ser el otro. La masa va a seguir siendo 5, pero ahora el de 2, y para eso voy a borrar acá, esto es de 2. No es lo mismo que el de 1, se ve a simple vista. Eso es de 2. Entonces de 2 es la mitad. 1,5 dividido en 2 al cuadrado. Entonces el momento de inercia no van a dar iguales, no tienen que dar iguales porque están de forma distinta. Aunque sean dos barras iguales con la misma masa y el mismo largo, no están en los mismos lugares de giro. Y ahora el momento de inercia total es la suma de los dos. Y eso, si se encuentran, no es tan complicado. Profe, pero al decir que está el pivote P, uno no puede como pensar que es un tipo de la barra cuando está en extremo el punto. ¿Cómo?
el que esté el pivote justo a un extremo de la barra, Sí. no lo podemos calcular. Tú lo que estás diciendo es, como está en el extremo, puedo para esta barra, para la naranja, calcular el momento de inercia de esa barra como simplemente el del extremo. Tú dices, Correcto. decir que esto me dé, la fórmula era mr cuadrado partido en 3, ¿no es cierto? Sí, ese era el del extremo. ¿Te apuesto que va a dar? Ah, también se puede. Ya, es que pensé que no. Es que, mira, veámoslo, sí, es verlo. 5, el un medio lo dejo igual, partido en 12. Y el otro me va a quedar 5, el un medio lo dejo igual, adentro, pero ese 2, este 2 que está, lo saco para afuera. Me queda un 4, partido en 4. Porque está dividiendo y está el cuadrado. Factor común, 5, un medio, 12. Y, estoy progresando ya. Ahí. Pero al otro le falta un 3. Ahí. Es pura matemática. Entonces, realmente tengo 4, 5, 1,5 partido en 12. Y eso me da 5, 1,5 partido en 3. La masa, el R cuadrado, partido en 3. Medio lo mismo que tú decías. Da lo mismo. Es una buena sugerencia porque eso lo que demuestra es que da lo mismo. Aquí su compañero lo que dijo, profe, en vez de calcular el momento de inercia como el momento de inercia de la barra centrada en el origen y después calcular la distancia, verlo como si fuese solamente el momento de inercia desde este punto de giro. Y dio exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo. Entonces el momento de inercia, es que esa fórmula es muy poderosa. O sea, ahí uno se da cuenta que hay veces que sí te simplifica y hay veces que depende mucho de la forma. ¿Ya? Les voy a dejar como tarea individual que hagan este. Es muy sencillo. Porque de nuevo es una barra que está girando y dice, a ver, se suelta. ¿Cuál es la pregunta? El centro de masa. Lo único es que la barra no es homogénea. Por lo tanto, al no ser homogéneo, el centro de masa no está al medio. Pero te dicen dónde está el centro de masa. Te lo dicen. Te dicen que el centro de masa se encuentra a 1 metro de distancia. Es solamente desplazaron el centro de masa. Nada más, como no hay nada nuevo. Lo único que cambiaron es la distancia. Y te dicen que se suelta y te dicen que hay una cierta velocidad y consideres, ahí que dice, calcular la rapidez angular, que sabemos calcular la rapidez angular, y construir el modelo energético. Ya, mira. Vamos, igual lo voy a hablar mejor, todavía nos queda tiempo y voy a hablar. ¿Alguna duda hasta acá antes de continuar? Ya, vamos a hacer este. Lo que pasa es que esta barra no es homogénea, por lo tanto el centro de masa no está en el punto medio, sino que está desplazado un poco hacia la derecha. Ahí el dibujo lo muestra. Entonces dicen que esta barra se suelta y como está unida al pivote en el Q, solamente rota. ¿Ya? Y cuando pasa por el punto P, alcanza una cierta velocidad. ¿Ya? Considere despreciable el roce, el pivote y el aire, como olvídate del roce. Y los dice, calcule la rapidez angular de la varilla en el momento en que pasa por la posición vertical. Entonces, este centro de masa, porque recuerden que la magia que tiene el centro de masa es como si fuese el objeto en un punto, va a pasar por acá con una cierta velocidad. Y nosotros podemos calcular su velocidad, su rapidez angular. ¿Cómo podemos calcular la rapidez angular? Pensemos. Momento de inercia que pasa por la vertical, construir un modelo. ¿Me dice alguna más? Ya, solamente me pasa la velocidad en ese punto. Ya. Entonces me están dando esto. Me da la velocidad radial, porque me dice la velocidad en ese punto.
que es 6,3, que va justo tangencial, entonces la rapidez radial. Y yo sé que la rapidez radial era omega por R, o la fórmula al revés, era... no, está bien, ahí era. Entonces tengo el R, 1 metro, y puedo calcular el omega, la velocidad angular. Una pregunta simple. Calcular la velocidad angular. Habría que reemplazar el R y vamos a reemplazarlo. El omega y el R era 1 metro. ¿Por qué 1 metro? Porque me dicen que la distancia que hay desde el centro de masa al punto de giro es 1 metro. Que esto mide 1 metro. Y el centro de masa está desfasado porque no es homogénea, por eso no es la mitad. Y ahí está. Después me dicen que la segunda parte construye un modelo energético y por eso me preferí explicarlo yo, porque más de alguno va a caer. Dice construye un modelo energético y úselo para calcular el momento de inercia de la varilla respecto al eje que pasa por el extremo. Si nos dicen construir un modelo energético, volvemos a lo que es energía. Tenemos que hacer la energía inicial y la energía final. Inicialmente el objeto va a tener energía cinética, cinética de rotación y potencial, no hay resorte. Cinética, cinética de rotación y potencial. Entonces tenemos que fijarnos en un punto. Y ahí, dependiendo si lo miramos desde este punto, el potencial va a cambiar, inicialmente o finalmente. Y entonces, imaginemos que en nuestro sistema de referencia, voy a cambiar el color, voy a imaginar que mi sistema de referencia está abajo, acá, justo en el P. Entonces ahí está mi sistema de referencia. Entonces, como está en el P, inicialmente tiene potencial. ¿Cuánto mide la barra? 1,5. Entonces energía potencial la tengo. Y está quieto. Entonces, como está quieto, solamente tiene potencial. mg por h. Tengo la masa, tengo la gravedad y tengo la altura, que es 1,5. Y después, el objeto se va a desplazar, visto desde el centro de masa, visto todo desde el centro de masa, y va a llegar hasta acá. Entonces sigue teniendo potencial. Si es engañoso, sigue teniendo potencial, porque el potencial no es el extremo, acá. Sigue teniendo altura. 0,5. Tiene 0,5 de altura. mg. ¿Por qué yo sé que tiene 0,5? Porque la distancia que hay acá es 1, entonces me sobra 0,5. Tiene potencial, tiene energía cinética, porque la energía cinética yo la puedo calcular, ¿se acuerdan? Como la masa por velocidad al cuadrado, entonces hay un medio, y es la velocidad que me da. Me dicen con la rapidez que pasa, 6,3. Por eso me hacían como relacionar eso. Entonces ahí yo tengo la energía cinética, que es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, y me da la velocidad. Pero lo que yo no tengo es la energía cinética de rotación. Y esa es la que tendría que calcular. Entonces, calculo esta. Imaginemos que me da un valor mg por h. El h lo conozco, vale 1,5. Y eso tiene que ser igual al otro extremo porque no hay roce. Entonces va a ser un medio de la energía cinética, la masa por velocidad al cuadrado, que era 6,3, más un medio omega cuadrado por el momento de inercia, más el mg por 0,5. Y podría calcular el momento de inercia. Otra forma de hacerlo es que si yo tengo el omega, porque podemos calcular el omega, por eso este ejercicio son buenos, porque te dice, mira, otra forma es que calcules la rapidez angular. Por eso te lo preguntan en el A. Y si tú calculas el momento, no, igual necesitamos calcular esto. Pero tenemos el omega. Conocemos el omega. Tenemos la masa. Podemos despejar el momento de inercia. Y eso era, calcular el momento de inercia.
Pero lo importante era reconocer el modelo de energía. Por eso se construye el modelo energético. Y siempre que diga modelo energético, es un antes y un después. Porque volvemos a energía. Y sabemos que tenemos que calcular un antes y un después siempre. Y eso. Con eso terminamos lo que es modelo energético. La próxima clase vamos a continuar con esta idea, pero un poco más profundo. Vamos a dejarlo hasta acá. Recuerden que cualquier duda pueden mandar correo. Me demoro en contestar, pero se contestan. Y recuerden que esta clase está siendo grabada, por lo cual después en un rato más se va a subir. ¿Ya? Para que puedan ver cuando ustedes estimen conveniente. Lo estaríamos viendo la próxima semana. Que les vaya muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Muchas gracias. Que le vaya bien. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Todo, profe.